Muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Aquí saludándole desde Tegucigalpa. Bueno, de hecho, cuando están viendo esa presentación, voy a estar en Puerto Lempira, ¿verdad? En la Mosquitia, en un viaje de CETESA. Por esto mismo, estoy aquí con ustedes que voy a grabar la lección de la clase de hoy. Para que puedan recibir toda la información pertinente, para que puedan llenar su cuestionario y también después pueden avanzar a lo que es la prueba, ¿verdad? Esta es nuestra última sesión, ¿verdad? Ha sido un gran placer para mí poder impartir esta clase y poder compartir con ustedes. Esperamos que ha sido una buena experiencia para cada uno de ustedes. Saben, tengan toda la libertad de mandarme un correo, mandarme un WhatsApp. Yo sé que a veces estoy un poco despacio en contestar mi WhatsApp, pero me gusta saber que están bien y si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Por ahí me pueden avisar, ¿verdad? Pero para iniciar, vamos a orar. Padre, en esta tarde le damos gracias por todas sus bendiciones, por sus bondades, Señor. Yo pido que pueda bendecir a cada miembro de esta clase, Señor, que está conectado ahorita para recibir esta última sesión, Señor. Yo pido que los pueda bendecir de gran manera, que pueda bendecir a sus familias. Gracias, Señor, por el llamado que nos ha dado para servirte y gracias por este nuevo conocimiento que usted nos ha dado para que podamos enriquecer nuestro servicio hacia ti. Esperamos, Señor, y pedimos que pueda hacer nuestros corazones de servidores, ¿verdad? Siempre dispuestos a servirte, seguirte donde nos guía y hacer lo que sea para hacer más grande, hacer expandir su reino. Gracias, Señor, por este día. Todo se lo entregamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces hoy, ya estamos en la quinta semana, ¿verdad? De nuestra clase. Y la quinta semana es algo un poco diferente de lo que esperábamos, ¿verdad? Como yo les había dicho, el Concilio Nacional de la Iglesia lo ha llamado una ingeniería de CETESA. Es como una renovación, ¿verdad? CETESA va a seguir adelante siempre con sus clases y todo, pero sí estamos viendo algunas modificaciones en cuanto a algunos de nuestros cursos. Por ejemplo, con este curso de historia de la iglesia, estamos viendo que es bastante contenido para 5 semanas. Entonces, estamos tratando de modificar para los propósitos de nuestra clase. Hoy vamos a llegar al tiempo de la reformación, ¿verdad? Hemos empezado con la iglesia primitiva, ¿verdad? Después pasamos a la iglesia imperial, después pasamos 2 sesiones hablando de la iglesia medieval y el periodo de la iglesia medieval fue más largo de los demás, ¿verdad? Más de un milenio se abarcó ahí, pero ahora estamos viendo la iglesia de la reformación, que sí, ustedes ya saben desde antes, marcó un gran cambio, ¿verdad? En cuanto al mundo cristiano en la tierra, ¿verdad? Hasta este punto, la iglesia solo fue una, ¿verdad? Solo fue una sola iglesia. Todos los cristianos pertenecían a la misma iglesia católica, ¿verdad? Hemos dicho antes que la iglesia, bueno, la palabra católica significa universal, ¿verdad? Hoy en día, cuando escuchamos la palabra católica, pensamos en una religión oficial, unas personas que creen en el mismo Dios que nosotros, pero lo alaban de diferente forma, tienen sus diferentes normas y rituales y eso, y no es necesariamente de eso lo que hablo. Cuando en la iglesia original, en la iglesia de la Reformación, bueno, desde los tiempos primitivos, cuando uno escuchaba la palabra católica quería decir universal. Fue una palabra usada en lenguaje común, ¿verdad? Por ejemplo, si un emperador o un rey hubiera pasado una ley, ¿verdad? Que aplicaba a todo el imperio, bien lo hubieran dicho, es una ley católica, una ley universal, ¿verdad? Eso fue un nombre sencillo, pero así fue llamado. De hecho, antes nunca hubieran dicho, pues esa es la iglesia católica. Hubieran sencillamente dicho, pues esos son los cristianos, porque todos eran católicos, ¿verdad? No era hasta la época de la Reformación que empezamos a ver una división, ¿verdad? La iglesia empieza a fragmentar, ¿verdad? Y tiene sus dificultades, pero también avances al mismo tiempo, ¿verdad? Si usted pregunta a un católico, pues la Reformación representa de hecho un tiempo bastante mal. Si usted pregunta a un protestante, pues van a decir que la Reformación fue el tiempo de avance, ¿verdad? Entonces depende a quién pregunta. Pero vamos a estar hablando desde los finales de los tiempos medievales hasta iniciar el tiempo de la Reformación, ¿verdad? Eso es el propósito de la clase de hoy.
Empezando aquí, eso fue, bueno, el tiempo medieval fue conocido así como un apodo, el periodo de oro, ¿verdad? Claves que marcaron la época eran el monasticismo, ¿verdad? Y la posición del Papa en la Iglesia Católica. Como yo les había dicho desde muy antes, la época medieval fue única por el hecho de que no salieron un gran cantidad de pensadores, de teólogos, de personas así, sino fue un periodo largo cuando la iglesia se estableció bien, ¿verdad? Se puso sus cimientos y ya tenía una base en la cual trabajar. Claro, habían muchos errores que cometieron, ¿verdad? Hemos visto una serie de papas que no eran muy buenos, ¿verdad? Que gobernaban la iglesia como si fuera un reino, ¿verdad? De hecho, maltrataron a unas poblaciones a veces. Hemos visto las cruzadas que, al pesar de tener una buena intención entre 8 cruzadas, al final de todo era una inversión sin fin de plata y de recursos humanos, ¿verdad? Perdieron muchas vidas, muchas personas sufrieron debido a lo que ocurrió en ese entonces. Entonces, miramos que aunque habían algunos errores que cometieron, una de las cosas que sí lograron fue la fundación del monasticismo, ¿verdad? Personas que se apartaron del mundo entero para ir a vivir en lugares otros. Entonces, estos son algunos de los avances que vieron en ese, como se llamaba, el periodo de oro, ¿verdad? Realmente no habían muchos teólogos que lograron salir de ese tiempo, pero sí lograron fundar lo que era el monasticismo y la posición del Papa en la Iglesia Católica, que sí, al pesar de que habían muchos papas que realmente no eran los mejores, sí ayudaba al avance de la iglesia, ¿verdad? Ayudaba y marcaron una gran parte de la historia de ellos. Vamos a estar hablando de algunos de los papas en la iglesia católica más tarde en la clase, más adelante en la clase, pero sí quería avisarles que no voy a mencionar a todos, ¿verdad? Porque yo había explicado, no sé hace cuántas semanas, pero la serie de papas que se ha visto la iglesia católica desde un tiempo primitivo de la iglesia es muy extenso y es bastante complejo, ¿verdad? De hecho, hoy estamos entrando a una época cuando habían hasta 3 papas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque hubo conflicto y la iglesia tuvo una media división pequeña y, bueno, una división, pero unos problemas, ¿verdad? En diferentes zonas. Entonces se vuelve muy complicado el recorrido de los diferentes papas y para esto no es esta clase, ¿verdad? Podríamos hablar si a algunos de ustedes les interesa la historia de los papas, ¿verdad? Del gobierno de la Iglesia Católica, podríamos hablarlo, pero solo voy a mencionar nombres de algunos de ellos más importantes, más claves en la historia de la Iglesia. Avanzamos entonces a hablar un poco más sobre lo que es el monasticismo, ¿verdad? Era el sacrificio de los bienes materiales para dedicarse a Dios, ¿verdad? Y me perdonan, ¿verdad? Porque esas diapositivas son nuevas, las acabo de hacer y estoy viendo que algunos errores todavía, pero el sacrificio de los bienes materiales para la completa dedicación a Dios. Eran personas que se apartaron casi totalmente del mundo, ¿verdad? Muchos de esos monjes, ¿verdad? Personas monásticas se apartaron del mundo, ¿verdad? Algunas personas que venían de ambientes pobres, algunos de ambientes ricos. Ellos dejaron todo atrás, fueron al campo o a veces a ciertos centros, en ciertos puntos en el campo, donde sea que se fundó una comunidad monástica, vivieron y tomaron votos de pobreza, ¿verdad? Mayormente. Ellos rechazan la vida del mundo para vivir en paz. Ellos dicen que apartándose totalmente del mundo, de los bienes, de las riquezas, viviendo en una pura pobreza, uno puede vivir más contento, ¿verdad? Y uno de los más principales fundadores de esa idea de monasticismo fue, bueno, San Francisco de Asís, ¿verdad? Él es conocido por otros nombres en diferentes lados, pero eso fue el nombre más común. Ese fue el nombre Francisco en sí. Realmente se le aplicaron ese nombre porque su nombre original en francés sonaba muy así, ¿verdad? Su nombre es así, San Francisco de Asís,
fue heredero de mucha riqueza material. Él fue un muchacho que venía de una familia muy prevalente, muy exitosa, ¿verdad? No sé exactamente a qué se dedicaba su papá, solo sabemos que ellos fueron hombres y fuera una familia de mucho dinero porque se invertían en el mercado internacional, vendían productos entre países, o sea, eran empresarios pero a un nivel muy, muy arriba, ¿verdad? Y ellos tenían pisto. Pero él creció en ese mundo y lo terminó rechazando. Él dice, y no sabemos exactamente cómo fue, pero dice que él tuvo una gran experiencia, ahí está entre comillas, ahí en la página, una gran experiencia religiosa, espiritual, y un día de otro apareció más feliz. Eso es lo que decían familiares de él, que de repente salió viéndose más feliz. Entonces su familia preguntaba qué pasó. Eh, y él respondió, me he casado con la dama pobreza, decía. Él ya rechazaba todo lo material del mundo y su familia no entendió. No entendió y de hecho se sentían un poco confundidos porque no sabían qué pensar, ¿verdad? Pero él regaló todo lo que tenía a los pobres. Tomó toda la ropa fina, todas las propiedades, el pisto, el oro y plata que tenía, lo regaló a los necesitados. Y él se vivió en pobreza. Todo lo que su familia le había dado lo regaló. Muchas personas le dijeron loco, hasta su propia familia le dijo así. Sus padres, de hecho, llegaron a un punto cuando, bueno, vieron que regaló todo, entonces dijeron eso de seguro fue una fase de su vida, entonces le dieron más, pero lo volvió a regalar más, entonces lo encerraron. Lo agarraron y lo encerraron en una propiedad de la familia y apelaron al obispo local. Fueron a donde el obispo local y le contaron el caso de Francisco, que él estaba como perdiendo su mente, que no quiso agarrar los negocios de la familia, no quiso ir haciendo grandes aportes para que la riqueza de la familia se creciera. Dijeron que él se dedicó a Dios, pero no solamente eso, sino es que rechazaba todo. Entonces el obispo dijo, mejor déjelo, si él quiere regalar todo, pues deje de darle algo. Entonces así hicieron, dejaron de darle algo y él vivió una vida en pobreza, pero sabemos que sobre el transcurso de su vida, él tuvo un gran impacto en la historia del cristianismo. En 1209, él escuchó a alguien leyendo el Evangelio de Mateo en voz alta, ¿verdad? En algún culto, a ver dónde. Pero escuchó a alguien leyendo el Evangelio de Mateo y vio la importancia de la predicación. Él ya se había apartado para ser monje, ¿verdad? Para la vida monástica. Y de repente él estuvo en algún lugar un día, escuchó a alguien hablando y leyendo el Evangelio de Mateo. Y cuando él escuchó eso, se dio cuenta que la vida o el ministerio no se trata solamente de aislarse y apartarse del mundo entero, porque también somos llamados a alcanzar a más personas. Entonces él dijo, debería haber alguna combinación correcta, una combinación apta entre lo que es dedicarse a la pobreza y la predicación, el compartir de la palabra. Entonces así hizo, empezó a combinar la pobreza con la predicación. Pidió al Papa Inocente III, porque él tuvo un problema. Su problema fue que su vida monástica no fue aprobada, o sea, él no se sometió, no se juntó a una orden monástica, no se conectó con un grupo aprobado por el Papa, entonces tuvo ese gran problema. No fue aprobado y eventualmente las autoridades le iban a llamar loco y rebelde por no conectarse con algún grupo. Entonces él pidió permiso al Papa Inocente III para que se podría abrir su propia orden, para que él podría abrir su propio grupo de monjes dedicados a la teología que él enseñaba. El Papa Inocente no estaba tan convencido, pero de hecho lo miró como más como molestia y quería no causar problemas, entonces le dio permiso. Dio permiso para que Francisco de Asís abriera su propio orden monástica, ¿verdad? Y de hecho todavía hoy en día existen, ¿verdad? El orden franciscana de la vida monástica todavía existen. Pero ese papa fue inteligente. El Inocente III es uno de los claves que vamos a mencionar entre los papas. Él fue uno de los más poderosos sobre la época medieval, ¿verdad? Y llegaba casi al final de la época medieval, o bueno, como en el último tercio, por decir, ¿verdad?
llegó Inocente III, pero fue un hombre de mucho impacto, mucha influencia y logró hacer grandes cambios y cosas necesarias y cosas buenas y también algunas no tan buenas para la iglesia. Pero de todos modos fue un papa clave, ¿verdad? Y él fue quien dio permiso a San Francisco de Asís a abrir su propia orden monástica. Podemos darle gracias a él por el hecho de que ese orden existió, porque el San Francisco de Asís, eventualmente los padres que se forman parte de su orden monástica, también empezaron a creer mucho en lo que era ayudar a los necesitados y sobre el transcurso del tiempo ellos han sido conocidos por su impacto al nivel de la sociedad.